Y Bueno, ahora la creo segunda parte, que Ignacio, que ya está Andrés en la sala. Está. Lo que yo decía es que las cromatídas hermanas son siempre iguales, pero los cromosomas homólogos pueden o no tener diferencias entre sí. Entonces, ¿cómo eso los diferencia de las cromatídas hermanas si no tienen diferencias entre sí? Si son tipo hipotéticamente iguales, ¿no? ¿No es como no identificable? Ahora entendí, no te había entendido antes, pero Andrés te contesta. ¿me escuchan, chicos? Chiques. Sí, se escucha. Sí. Bien. Los cromosomas homólogos están siempre, ¿tá? En una célula diploide siempre tiene dos juegos de cromosomas, o sea, tiene cromosomas homólogos. Las cromátides hermanas ocurren en un momento particular, que es cuando la célula dividió su ADN y se va a dividir, ¿tá? Entonces, las cromátides hermanas se replica el ADN, queda el cromosoma de doble cromátide y se mantienen juntas. Se mantienen juntas hasta que se separan luego cuando está terminando la división. Entonces el concepto de cromátides hermanas es un concepto que es puntual a la división celular, ¿sí? De hecho, el concepto de cromátide tiene una diferencia sutil con el concepto de cromosoma, y es que cromosoma es siempre, pero cromátide es solamente durante la división, cuando está súper enrollado para dividirse. Ahí es cuando se habla de cromátide. ¿Ah? En cambio, Cuando se cromosoma parece una es X. cuando, cuando se parece una X, la representación típica del cromosoma en forma de X es, primero, que es visible, porque cuando está enrollado es visible al microscopio, si no, no lo es. ¿Tá? Segundo, que se replicó y por eso parece una X. Ahí vos tenés la idea de cromátides hermanas, que son una la copia de la otra, ¿tá? Y que es después que se duplicó el ADN, pero antes de que se separaran en las células hijas. ¿Tá? Yo no, la verdad que no sé mucho sobre los temas de los estudios genéticos que se hacen, que se sacan las fotografías de los cariotipos, pero dependiendo vos dónde hagas la foto, entre comillas, ¿tá? Vas a encontrarte los cromosomas tipo en forma de X. ¿Tá? ¿Qué quiere decir en forma de X? Que es cuando ya se replicó el ADN, por supuesto, cuando ya se condensaron los cromosomas, pero antes de la anafase, ¿tá? Antes de que se separaran las cromátides hermanas. Si no, nunca verías X, verías solamente una rayita. ¿Sí? Me queda claro cuál es la diferencia como sustancial de por qué no podrías confundirlos. Los cromosomas homólogos no están juntos en la célula, están separados, cada uno tiene su independencia. Las cromátides hermanas están juntas. Entonces, en una célula diploide, los cromosomas, vos tenés 23 cromosomas de origen materno y 23 cromosomas de origen paterno. Bueno, esos 46 cromosomas está cada uno por su lado, ¿tá? No es que estén juntos. Lo que vos ves como una X son las cromátides hermanas de un cromosoma cualquiera. Ok. Bien, pero ojo, el módulo son conceptos que son confusos. El módulo, no el primero, sino el segundo módulo del práctico, eh, usamos unos modelos que a veces parecen medios tontos, pero vos sabés que en realidad lo que vemos es que sirven mucho para ir entendiendo estos conceptos de tipo Lego, ir entendiendo estos conceptos de cromosoma, de homólogo, de cromática hermana y demás, y creo que ayuda bastante. Así que eso va a ser en el módulo 2 de práctico. Bien. Yo medio que no sé si ahora están viendo. Yo me vine a facultad justamente para asegurarme de tener buena conexión y es todo lo contrario. Las preguntas. ¿Lo viste grabadora, profe? A ver, déjame ver. Grabando, sí. Sí, está grabando. Sí. Ojo, lo que no sé. Esto no lo sé. Y es que. Como se me desconectó el Zoom. No sé si la parte anterior no empezó como. No sé si vamos a tener dos videos o uno o si no se pierde el primero. Esperemos que no. Acá tenemos tres preguntas que están juntas porque están ligadas las tres entre sí. ¿Tá? Fíjense que en un caso habla de pregunta de célula somática y en los otros dos casos habla de
gametos, ¿tá? Óvulo y espermatozoide. Tómense un tiempito para contestar. Bien. Tenemos ahí bastante participación ya. Vamos a ver si podemos mostrar los resultados de cómo fueron contestando. No sé, chicos, si ven las 3 preguntas o no, pero bueno. Sí, Entonces, se ven las respuestas. bien, las preguntas 9, 10 y 11 las pusimos juntas porque están vinculadas entre sí y va de vuelta a hacer énfasis en el concepto de homólogos, número n, ploidía, etcétera, etcétera. Y ya incorporamos los conceptos de autosoma y cromosoma sexual que no lo habíamos mencionado antes. Bien, entonces, ¿cuántos pares homólogos hay en la célula somática de una mujer? Bueno, la mayoría contestó 23. Una célula somática es una célula que no es una célula reproductiva, o sea que no es un gameto. Por lo tanto, en el ser humano son diploides, por lo tanto tenemos n igual 23 células diploides, por lo tanto pares homólogos son 23, como contestó la mayoría. ¿Por qué pusimos acá una mujer y no podría haber sido un hombre? Bueno, hay una pequeña technicality ahí, digamos. Es Y por el último cromosoma, profe. Porque el claro, y es último. que exactamente, en la mujer el cromosoma sexual es realmente un par homólogo, ¿sí? O sea, el cromosoma se llama cromosoma X. Realmente la mujer tiene 2 copias de ese cromosoma, ¿tá? Es como cualquier otro par homólogo, es decir, tiene los mismos genes, pero puede tener alelos distintos, ¿tá? Pero es realmente un par homólogo, por eso hablamos de que tiene 23 pares homólogos. En el hombre, el par de cromosomas sexuales, XY, no es realmente un par homólogo, es decir, los genes del cromosoma X no son los mismos que los genes del cromosoma Y. ¿No? Por eso, cuando hablamos de pares homólogos, hay que tener un poquito de cuidado ahí. Y por eso ponemos una mujer que es un ejemplo que es más claro. No es que X y sean completamente distintos, tienen un cierto grado de que se llama de homología, ¿tá? Pero tiene también genes distintos. En el cambio, en la mujer, el par XX es realmente un par homólogo. Bien. La siguiente pregunta es ¿cuántos autosomas hay en un óvulo? Bueno, ¿qué son los autosomas? Los autosomas son los que no son cromosomas sexuales, es decir, son los cromosomas que son iguales en cualquier especie, digamos, en macho y hembra, en el ser humano, en hombre y mujer. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos 22 autosomas, para n igual 23, digamos, tenemos 22 autosomas y un cromosoma sexual. ¿Tá? En un óvulo, que es una célula haploide, que tiene solamente un único juego de cromosomas, entonces el número total de cromosomas va a ser 23, o sea, un juego, y de esos 23 tenemos 22 autosomas. ¿Tá? ¿Cuál es el que falta? Bueno, el que falta es el cromosoma sexual. ¿Sí? Por eso una de las opciones incorrectas era 1. ¿Por qué pusimos acá una opción incorrecta que es 0? Porque hay un concepto equivocado que nos gusta tratar de contrarrestar,
y es que en los gametos, tanto óvulo como espermatozoide, solamente está el cromosoma sexual, X o Y, y eso no es así. Un gameto tiene toda la información genética, porque si no, el individuo que se forme en la generación siguiente, si ese gameto no tenía toda la información genética, le va a faltar información. O sea, tenemos toda la información genética, tenemos un solo juego de esa información genética. Esa información genética, ¿cómo se organiza en el ser humano? Bueno, se organiza en función de 23 cromosomas. Y de esos 23, 22 son autosomas y uno es un cromosoma sexual. ¿Cómo se lleva esto con acá entonces? Perdón, la respuesta de ustedes, bueno, la mayoría contestó bien, pero hay un cierto porcentaje no menor que capaz que esta discusión le ayuda para revisar entonces lo que contestó. En el caso del espermatozoide también ocurre la misma confusión, y es que a veces se dice, bueno, tiene solamente un cromosoma Y, y eso no es así. Un espermatozoide tiene 23 cromosomas, 22 de ellos son autosomas y uno es un cromosoma sexual. ¿Tá? ¿Cuántos cromosomas sexuales tiene? Tiene uno, que esa era la respuesta que buscábamos, que fue contestada mayormente de esa manera. Ahora, vamos a verlo de vuelta. Estas diapositivas ya las mostramos, pero nos gusta hacer hincapié. La ploidía son los números, los juegos de cromosomas. ¿Qué estamos mostrando acá? No estamos mostrando que estos cromosomas estén unidos. Vieron que no están unidos. Esto es una forma de representar el cariotipo. El cariotipo es una representación de todos los cromosomas de un individuo, ¿tá? En donde literalmente lo que se hacía antes, en la era, digamos, más analógica, ¿tá? Es que se puede sacar una foto de la célula y se recorta y se arma. ¿Cómo sabemos cuál cromosoma es cuál? Bueno, porque tienen estas especies de banditas, ¿tá? Que esto no es real. Esto es simplemente una forma de tinción que hace que se tiñan en forma de bandas, y esa tinción ayuda a identificar que esta barrita que está acá es del cromosoma 1 y que esta es del cromosoma 9. Pero no es algo que en la realidad ocurra, ¿sí? Es una forma de tinción de poder visualizar entonces los diferentes cromosomas. Esto es entonces lo que mostramos para que vean entonces el concepto de diploide. Acá estamos viendo XX, o sea que estamos representando los cromosomas de un ser humano y de una mujer. Es un par homólogo, ¿sí? Cuando representamos un gameto, acá está el producto de la meiosis, ¿tá? Tiene todos los cromosomas, pero un solo juego, ¿tá? Pero no le falta la información genética, solamente que tiene un juego de esa información genética, ¿tá? 22 son autosomas y uno es un cromosoma sexual. En el óvulo, en cualquier óvulo, siempre el cromosoma sexual va a ser X, porque proviene de la división de un par homólogo que es XX. En el espermatozoide no es así. En el espermatozoide, un espermatozoide puede tener X y otro puede tener Y. Y estos son cromosomas distintos. Esto no es un par homólogo, ¿sí? Entonces tenemos que la mitad de los espermatozoides de un hombre van a tener el cromosoma X y la otra mitad van a tener el cromosoma Y. Los espermatozoides que tengan el cromosoma X, cuando formen un cigoto con un óvulo, van a dar lugar a una mujer. Los espermatozoides que tengan el cromosoma Y, cuando formen el cigoto con un óvulo, van a dar lugar a un varón. ¿Tá? Bien, pero recordemos entonces que los gametos, óvulos y espermatozoides tienen toda la información genética, pero un solo juego de esa información. Acá me había olvidado de compartir los resultados por si les interesa verlos. Bien, ¿alguna pregunta? Acá hay algo en el chat. La última respuesta es 1. ¿Es un par de cromosomas sexuales o solo un cromosoma sexual? Buena pregunta. La última respuesta hablaba de un espermatozoide, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a mostrarlas? ¿Cuántos cromosomas sexuales hay en un espermatozoide? Es un cromosoma sexual. Te puedo hacer la misma pregunta. ¿Cuántos pares homólogos hay en un espermatozoide? ¿O cuántos pares homólogos hay en un óvulo? ¿Qué les parece? Tengo dos manos levantadas. Igual pueden hablar sin levantar la mano, chicos, porque
porque yo no estoy mirando atentamente esa parte. Se pueden Ninguno. intervenir. Tengo Ninguno. una pregunta. La pregunta era cuántos pares homólogos hay en un óvulo o cuántos pares homólogos hay en un espermatozoide. 0. 0, porque son haploides. Una célula haploide no tiene pares homólogos. ¿Ah? Los pares homólogos ocurren cuando hay más de un juego de cromosomas, que es lo que preguntaba la pregunta 9. ¿Cuántos pares homólogos hay en una célula somática de mujer? Bueno, hay 23 pares homólogos, porque N es 23. Pero en células haploides los pares homólogos son 0. Y ese es el resultado de la meiosis. ¿Ah? La meiosis separó los cromosomas homólogos a gametos distintos. Entonces un gameto no tiene pares homólogos. Tengo una pregunta. Sí, ¿Qué eran los autosomas? ¿los qué? Los autosomas. Los autosomas son los cromosomas no sexuales, o sea, son los cromosomas que no presentan diferencias en los dos sexos en una especie. ¿Tá? Entonces, en el caso del ser humano, hay 23 cromosomas distintos, ¿tá? De esos 23 hay 22 que son iguales en varones y mujeres. ¿Qué quiero decir con iguales? ¿Iguales es que tengan la misma información genética? No. Iguales es que tienen los mismos genes, es decir, que codifican para las mismas funciones. No quiere decir que tengan los mismos alelos, o sea, que sean idénticos entre sí. ¿Tá? Entonces, acá me preguntan, ¿el hombre también tiene 23 pares homólogos en sus células somáticas? Bueno, sí, entre comillas, porque en realidad el par XY no es exactamente un par homólogo, pero eso en una pregunta de parcial, digamos, lo tomaríamos como que sí. ¿Tá? No haríamos una trampa en ese sentido, pero sí es importante que tomen en cuenta que los cromosomas XY tienen un cierto grado de homología, o sea, algunas partes son similares, pero también tienen genes distintos. ¿Tá? Eso lo vamos a retomar cuando hablemos de genética y de ciertas características que se heredan en forma distinta en varones y mujeres, o en general, no hablemos del ser humano, en machos y hembras en general, en otros animales. Entonces, hay algunas características, en particular, hay características que son portadas en el cromosoma X, cuyos genes están en el cromosoma X, y que entonces tienen una herencia diferente en hombres y mujeres. Bien, ¿alguna otra consulta? Entonces, Yo hasta tenía una ahí, consulta sobre la inscripción manual del 30. antes de ir a cuestiones administrativas, quería ver, para no entreverar, si había alguna Dale, consulta más de contenido. Ya sé que dale, estamos un poco perfecto. más tarde. Igual aprovechen el foro que ya después hacen una pregunta y ya queda la respuesta para todos los compañeros. Así que también esa parte no tenemos Yo por tengo qué una estar. consulta de la última. Sí, Sí, o sea, si no especifica que es cromosoma sexual, sí, ahí sí habría 23, ¿no? claro, sí. ¿Cuántos cromosomas tiene el espermatozoide? Por ejemplo, la pregunta. Claro, sería 23. Exacto, sería 23. Sí, exacto. O sea, un juego. ¿Tá? Y ahí viene entonces, si a vos te dicen una especie cuyo número n es 6, y te pregunta cuántos cromosomas tiene un gameto de esa especie, dirías 6. Y cuántos cromosomas tiene una célula diploide de esa especie, dirías 12. ¿Tá? Bueno, algo más. Pasamos a la pregunta que tenía Franco respecto de la inscripción. La inscripción va a ser por teléfono o en forma presencial. Igual vamos a hacer un nuevo anuncio, pero básicamente es eso. El teléfono es el teléfono fijo de donde está localizado la mayoría de la gente que trabaja en el curso de ICB. Lo vamos a pasar por el foro y en forma presencial estamos en el subsuelo
del edificio central de Facultad de Química y vamos a pasarles en el foro entonces los datos de los horarios precisos y demás. Ahí va, esa era mi duda, ¿en dónde había que ir a la facultad? ¿A qué zona para hacer eso? En realidad, los laboratorios donde ustedes van a cursar están en el subsuelo del edificio principal. ICB no tiene exactamente, entre comillas, una cátedra, es simplemente un conjunto de 2 cursos. Muchos de los que trabajamos en ICB, pero no todos, trabajamos en el laboratorio de ecología química que está localizado en el subsuelo, en el lado derecho. O sea, en realidad, mirando la facultad al ingresar a ella, estamos del lado izquierdo. Tenés que bajar por la escalera izquierda y ahí nos vas a encontrar. Al lado del LUM 1, o sea, el laboratorio de usos múltiples 1. Esto lo vamos a poner en el foro de todas formas, con los horarios, con el teléfono y demás. Y no duden en consultar en el foro también. ¿Alguna otra pregunta? Vi que había alguien con la mano levantada, pero no sé. Ah, Sí, Matías. sí. Yo hice la encuesta que pasaron hace unos días Ujú. de las inscripciones. Todavía hay que hacer la inscripción manual por teléfono presencial para que me den cupos, ¿no? Sí, eso era una encuesta nomás, eso no era una inscripción. Nosotros tenemos Ah, que tener información un poco más precisa de los cupos que precisamos solucionar. Por eso la encuesta. ya, O sea, sí tenés ah, que hacerla. ¿Ah? ok. Voy a esperar el número de... no, de- Bien. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, creo que no. Entonces, la semana que viene vamos a subir videos ya de la unidad 2, que es genética, que van a ver que está muy relacionada con esta última parte de la unidad 1. No vamos a tener una clase de sincrónica, sino que vamos a dejar avanzar un poco la unidad y tener una clase sincrónica en la otra semana. ¿Tá? Nada, estamos a las órdenes por dudas que puedan tener y bueno, esperemos ya la semana que viene sí solucionar todo el tema de los cupos y que todos tengan un panorama claro de a qué grupos tienen que venir. Bien, bueno, buen fin de semana. Espero que les haya servido esta clase. Vamos a subir el video hoy mismo para que les quede a los compañeros. Que anden bien. Muchas gracias. Hasta Buen luego, que fin de vaya bien. Buen fin de- semana. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao, chao.